Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Vamos a iniciar con la sesión correspondiente al día de hoy. Hoy los temas que vamos a ver es motores eléctricos, tipos de iluminación, cálculos de consumo, alumbrado público y cómo se calcula el alumbrado público. Este tiene considerada una comprobación de lectura. Esta es tarea. Y solo vamos a pasar la asistencia antes. Alexander Sandoval. Ángel Eduardo. Presente. Aura Noelia. Presente. Carlos Eduardo. Presente. Carlos Enrique. Presente, ingeniero. Christopher Luis. Presente. Diana Lorena. Presente. Edwin Eduardo. Presente. Edgar Josué. Presente. Edgar Leonel. Edinson Hernández. Presente. Eduardo Adolfo. Inge. Eric Daniel. Fausto Fuentes. Presente. Francisco Antonio. Presente, ingeniero. Ingrid Paola. Buenas tardes, ingeniero. Irving Isaac. Presente, ingeniero. Jaime Danilo. Presente. Jairon Estuardo. José Antonio. Presente en la lucha. José Antonio Varales. Buenas tardes, ingeniero. Joshua Alejandro. Buenas tardes, ingeniero. Juan Francisco López. Buenas tardes, presente. Juan Pablo. Presente. Julio David. Justo Estrada. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ludwig Israel. Presente, ingeniero. Manuel Daniel. Presente. Julio Mejía, no le funciona el micrófono. Ya te anoté. María Concepción. Presente, ingeniero. Melvin Giovanni. Presente. Merari. Presente. Miriam. Buenas tardes, presente. Pablo Alejandro. Presente. Pablo Ovidio. Presente. Rodolfo Estuardo. Rudy José. Presente. Santiago Felipe. Presente. Teri Elvira. Presente, buena tarde. Walter Alfredo. Presente. Bitman Brian. Presente, ingeniero. Buenas. Para la clase de hoy que vamos, aquí está la bibliografía que estamos utilizando. Todavía no he subido todos los libros, solo subí algunos. Se estaban subiendo al OneDrive, pero los voy a subir cuando termine la clase.
Este que estoy proyectando, este va a ser la bibliografía que tienen que usar para la tarea, que es una comprobación de lectura. Este otro es un pequeño documento, esos dos documentos que estoy Ingeniero, mostrando. buenas tardes, disculpe. Adelante. César Guillermo, a mí no me mencionó, ingeniero, disculpe. Ahorita te adiciono. Este es el otro libro para la tarea de hoy. Tiene solo 9 páginas. Y este es el que se usó para la mayoría de la clase de hoy, que vamos a ver motores eléctricos. Es un libro bien pesado, pero ya, traté de resumirlo lo más posible. Esta presentación está súper resumida. Esta es la que, si le recomiendo una bibliografía, tendría que ser esta, que es la más adecuada. Tal vez antes de iniciar la clase, solo platicar un poco de las notas. Ya les estuve mandando por correo a todos cuántos sacaron el examen. Si se me escapó alguien, ahorita les voy a mostrar igual las notas. Si alguien tuviera comentario. Y tengo un par de estudiantes que están marcados en rojo y amarillo. Me gustaría platicar tal vez al final de la clase. Yo les mandé notas a todos, pero realmente después encontré exámenes duplicados. Entonces, los que están marcados, si se pueden quedar al final, para ver cómo se cambia o se repite el examen. Voy a subir este Excel para que todos lo puedan ver ahorita. Si alguien tiene comentarios, los vemos de un solo. Si me puede confirmar alguien si ya puede ver el archivo. Ya se ve, ingeniero. Si lo pueden ver, si a alguien no le aparece alguna nota o algún comentario, podemos verlo, y los que sí están con amarillo y rojo, ellos sí sería hasta el final. Luego hay unas 3 personas, bueno, realmente la nota más baja estuvo por 80, creo yo. Les fue bastante bien a todos. Hay 3 personas que tienen 80 o menos. Tal vez les vamos a dar prioridad de participación a ellos 3 hoy. Tengo apuntado a Pablo Ovidio, Walter Juárez, Jairo Villatoro. Si no les molesta, podemos darles participación hoy para subir un poco la nota. De acuerdo, ingeniero. De acuerdo. Nadie tiene comentarios. Aprobado. De acuerdo. Entonces vamos a iniciar. Como les comentaba, hoy vamos a ver un poco de motores eléctricos, máquinas eléctricas. Este realmente es un tema bastante complejo. Los que estudiaron ingeniería eléctrica saben a qué me refiero. Este es como que el área más complicada de nuestra carrera. Y tiene bastante física de por medio. Obviamente no nos vamos a meter tanto detalle, pero sí que conozcan las generalidades de funcionamiento, cómo aplica la eficiencia energética en estas máquinas, mantenimiento, y lo importante para nosotros, saber leer las placas del equipo para saber cómo mejorar eficiencias o si hay algún mal funcionamiento. ¿Qué son los motores eléctricos? Básicamente son los que transforman energía eléctrica en energía mecánica mediante campos magnéticos. Nosotros hace 2 sesiones ya habíamos visto el tema de los transformadores. Ahora estamos viendo los motores. La diferencia del transformador es primero que es una máquina estática.
convierte energía eléctrica en energía eléctrica por diferentes voltajes. Recuerdan que vimos un video de eso. En cambio, los motores convierten energía eléctrica en energía mecánica. Obviamente estamos hablando de motores eléctricos. ¿Qué diferencia tiene un generador? Por ejemplo, los que usan en las hidroeléctricas o cualquier central generadora, que el funcionamiento es inverso. Convierten energía mecánica en energía eléctrica. Y que alguien me escribió en el chat, pero por un motivo no me deja abrirlo. El que me escribió la asistencia, si quiere, te agrego un rato. Continuando, el funcionamiento es que el principio de inducción electromagnética, si un conductor por el que circula una corriente eléctrica se encuentra dentro de la acción de un campo magnético, este tiende a desplazarse perpendicularmente en las líneas de acción del campo magnético. ¿Qué lo compone? Está el rotor, que es la parte móvil, es un elemento de transferencia mecánica, se podría decir. Está el estator, que sería la parte fija. Esta no se mueve mecánicamente, pero sí se mueve eléctricamente. Esto es lo que se conoce como campos magnéticos giratorios. Vamos a ver un pequeño video de la explicación de esto, porque el tema es un poco complejo y creo que era mejor ilustrarlo. Y siempre hay un documental que lo explica mejor que uno. ¿Qué tipos de estatores hay? Pues están los de polo salientes o ranurado. Es esta imagen que tenemos acá. Aquí está la bibliografía. Todo esto está en el libro de Freire Mora, que está subido, bueno, que voy a subir más tarde, pero es este. En este libro pueden encontrar las referencias. Y lo que mencionaba puede ser de polos salientes o ranurado, que básicamente es cómo está ensamblado, cómo están los devanados. Los devanados son los arrollamientos que tienen los polos. Usualmente son de alambre de cobre, que son los que producen el efecto magnético. La otra parte que tienen, obviamente, la carcasa, que es la que cubre el rotor y el estator, es la que le da solidez también para evitar movimiento. Aquí en esta imagen de arriba hay un ejemplo de cuál es el principio de funcionamiento. Básicamente es como que si fueran dos imanes. Los imanes se repelen, están opuestos, lo que provoca un giro entre ellos. Entonces, cuando tienen varios devanados, básicamente es poner varios imanes en sentido opuesto para que pueda girar el que está en medio, que es el rotor. Es el que está produciendo la fuerza mecánica. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros del tema de eficiencia? Primero, las pérdidas. ¿Qué tipo de pérdidas hay? Calor, fricción, pérdidas en el hierro. Y la eficiencia va a ser variable según cada motor. Tal vez aquí, para dar la palabra a las personas que les había mencionado, vi que alguno de los tres es ingeniero electricista. No sé si está Jairo Villatoro. Walter Juárez. Perdón, Jairo, sí. No, fíjese que me está comentando que no se puede conectar, pero va a tratar de conectarse ahorita en unos momentos. De acuerdo. Walter Juárez. Ingeniero. Sí, ¿cuál crees que podrían ser las pérdidas por calor y fricción? O sea, ¿qué derivan estas pérdidas en un motor? ¿O por qué existen esas pérdidas? Bueno, al momento de rotar, pues los ejes producen ciertas fricciones, entonces esto genera calor. Por eso es que los motores, cuando están trabajando, algunos cuando se esfuerzan de más, por decirlo así, o trabajan ya por mucho tiempo, comienzan a ser menos eficientes porque igual el motor se comienza a calentar. De acuerdo. Sí, muy bien. Entonces, para complementar las de calentamiento o calor que pusimos acá, estas se le conocen como efecto Joule para los motores eléctricos, que son las pérdidas en el cobre, que es lo que mencionaba el compañero, que es calentamiento. Estas pérdidas en el hierro son un poco más específicas. Hay dos, están las corrientes Foucault, que le llaman, y las de histéresis. Las primeras se producen por corrientes inducidas dentro del hierro
producto de los campos magnéticos. Y las de histéresis dependen de la polaridad del núcleo. Básicamente son imperfecciones que hay en el núcleo que frenan los campos magnéticos y se traducen como pérdidas. ¿Cómo se pueden reducir? Estas son básicamente del fabricante. Lo que hacen es que utilizan láminas para reducir las pérdidas en el estator, pero ahí sí no hay mucho que uno pueda hacer como consultor de eficiencia, sino que es algo que ya viene característico. Y las pérdidas mecánicas que ha mencionado el compañero, que está en la fricción, es básicamente el rozamiento de los cojinetes. ¿Qué puede hacer uno? Pues el tema de mantenimiento. Tenemos aquí, no arranca, no alcanza velocidad nominal, se calienta mucho. Otra persona, Pablo Ovidio, ¿estás por aquí? Sí, ingeniero. ¿Qué se te ocurre que se pudiera hacer en estos temas de mantenimiento? Que el equipo no arranca, no alcanza su velocidad nominal, se calienta o mucho ruido. Uno sería la lubricación de los cojinetes. Pienso yo que podría ayudar a que haya mejor, evitar los ruidos y el calentamiento y que gire con mayor facilidad. ¿Y de calentamiento? La ventilación, que no estén en un lugar encerrado, sino que tengan conducto de aire que les pegue para mantener una temperatura, para enfriar más que todos los motores. Sí, muy bien. Para complementar un poco, cuando no arranca, el primer motivo puede ser falta de corriente. ¿Qué se recomienda? Ver las tensiones nominales o ver los fusibles. Definitivamente es algo, bueno, si no arranca ya es un problema bastante correctivo, pero esas son las primeras medidas que uno debería hacer. No alcanza la velocidad nominal, es decir, que no está operando como debería operar. Normalmente esto es que la tensión que se le está aplicando no es la adecuada. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver en la placa, pero ya voy a entrar en detalle de eso. Y la otra es el tema de las resistencias. Los motores tienen resistencias para protección. Es posible que una de las resistencias no esté operando bien y produzca que no alcance su velocidad nominal. Si se calienta, este es de los más comunes, puede ser cortocircuito o mala ventilación, como bien decía el compañero. Dependerá también del tipo de motor. Uno muy pequeño en ventilación normalmente es natural, pero ya motores industriales, la ventilación es artificial, usan sistemas de enfriamiento u otros temas. ¿Qué se debe hacer si fuera cortocircuito? Se debe rebobinar. Ya habíamos visto aquí cómo es el devanado. Básicamente lo que hacen los ingenieros de mantenimiento es quitarle todo el cobre, cuentan cada vuelta que tiene el devanado y vuelven a ponerle nuevo alambre de cobre que esté funcionando bien, que tenga bien el aislamiento, y con eso arreglan el tema de cortocircuito. Mucho ruido. El ruido pues es mecánico. Lo que usualmente pasa son los cojinetes. Si hubiera problema mucho ruido, también lo que mencionaba el compañero puede ser lubricante. O algo tienen trabados los cojinetes y eso también puede reducir la eficiencia. Aquí hay una pequeña imagen de cómo funciona. Tenemos una entrada de potencia eléctrica, el motor, y lo que tiene de salida es una potencia mecánica, que es lo que produce el movimiento. Y aquí está el tema de pérdidas, calor y todo lo que mencionamos. Entonces, tal vez antes de que, si hay dudas, solo quiero poner este video. La verdad que me pareció bastante bueno. Y si tienen dudas, tal vez después del video. Muchos de los... ¿Se escucha el audio? ¿Se me puede confirmar alguien? El audio ¿Sí del se video. escucha? Sí se escucha. De acuerdo. Los primeros minutos es sobre motores eléctricos. Al final mencionan algo de transformador, que ya vimos un video de la sesión pasada, pero está muy bien explicado entonces creo que vale la pena verlo. Y luego hay otras relaciones que tienen que ver con los campos magnéticos de la Tierra, que no es del tema, pero lo dejo por curiosidad. Aparatos que potencian nuestra civilización tecnológica.
Muchos de los aparatos que potencian nuestra civilización tecnológica dependen de la relación fundamental entre el movimiento y dos propiedades básicas de la materia: ciencias físicas, electricidad y magnetismo. La corriente eléctrica produce luz y calor, pero su utilidad más importante es producir movimiento. Para ver cómo la electricidad produce movimiento debemos comparar ciertas fuerzas. Fuerzas impulsadas por cargas eléctricas y fuerzas impulsadas por imán. Los polos norte y sur de un imán son los puntos de concentración del campo magnético que lo rodea. Dicho campo se muestra generalmente así, en dos dimensiones, pero en realidad los campos magnéticos tienen tres dimensiones, en el espacio que rodea al imán. Como resultado de la interacción del campo que rodea al imán, se puede utilizar un imán para poner en movimiento a otro, atrayéndolo cuando los polos cercanos son opuestos, repeliéndolo cuando los polos cercanos son iguales. Una corriente eléctrica puede producir también un campo magnético. La corriente eléctrica que fluye por un cable es en realidad una corriente continua de electrones, diminutas unidades de carga. Esta corriente forma a su alrededor un campo magnético. Cuando la corriente deja de fluir, el campo se derrumba. Cuando empieza a fluir de nuevo, reaparece el campo magnético. Y dos campos magnéticos interactuando pueden producir movimiento. Los campos magnéticos que rodean a los imanes y cables cuando fluyen por ellos corrientes eléctricas se producen de distintas maneras. Cuando fluye la corriente por el cable, los electrones son impulsados de átomo en átomo. Cada electrón en movimiento produce un diminuto campo que se extiende a su alrededor. Si se extienden suficientes campos alrededor de suficientes electrones, aquellos se combinan para formar un campo mayor alrededor de todo cable. Un campo similar rodea al imán. También es la consecuencia de las cargas en movimiento, aunque el imán no lleve corriente. Helo aquí. Generalmente, cuando los electrones se desplazan en el núcleo del átomo, los campos que crean tienden a moverse en todas direcciones y se anulan entre sí. Pero los átomos de ciertas sustancias magnéticas desprenden varios campos. Estos campos pueden combinarse para formar un campo mayor alrededor de todo el imán. Este campo es igual al que se produce en un cable cuando lleva corriente. Tiene un polo norte y un polo sur. Y cuando los campos magnéticos interactúan, desprenden fuerzas que producen movimiento. El campo magnético que se produce en un cable cuando lleva corriente se intensifica cuando el cable forma una espiral. Y cuando el centro de la espiral es de hierro, el campo se intensifica aún más al concentrarse el magnetismo y produce un electroimán, que es mucho más potente que un imán corriente. Los electroimanes también son útiles porque se pueden encender y apagar. En los automóviles el motor se pone en marcha con una llave porque al girarla se completa el circuito y envía la corriente por el espiral. Su campo atraviesa el de un imán cercano y este se pone en movimiento cerrando el circuito que impulsa la puesta en marcha. En Japón, un tren experimental se eleva y es impulsado por una serie de electroimanes cuyos polos se repelen con los del tren. La fuerza magnética eleva el tren por encima de la vía y lo mantiene centrado durante su recorrido. Esta fuerza magnética que mueve al tren produce movimiento en línea recta. Se trata de un movimiento lineal.
Pero los motores eléctricos utilizan espirales o bobinados que llevan corriente a la vez que imanes para producir movimiento giratorio. Las piezas más importantes de un motor son el imán y el espiral o bobinado. El imán suele tener forma de U. Uniendo los polos de esta manera se concentra el campo en el espacio que hay entre los dos. Cuando la corriente pasa por el espiral, este se convierte en electroimán. Si los polos norte y sur están junto a los mismos polos del imán, una fuerza los separa, volviendo el espiral hacia los polos opuestos del imán. Pero si se invierte la dirección de la corriente, cuando el espiral se desliza, es impulsado de nuevo. Esto ocurre porque al invertir la dirección de la corriente se invierten los polos del espiral. De nuevo, los polos iguales se repelen y mueven el espiral. Estos empujones se unen para formar un movimiento rotativo continuo mediante la continua inversión de la corriente en el espiral. Este tipo de corriente invertida es la que se suministra a las casas. Se llama corriente alterna porque cambia constantemente de dirección, cerrando el ciclo cada 50 segundos. Naturalmente, los motores también pueden funcionar con corriente continua, la clase de corriente que genera una batería. Luego, un aparato invierte la corriente del espiral y el efecto es el mismo. La relación entre electricidad, magnetismo y movimiento es tan íntima que dos de ellos producen el tercero. Por ejemplo, la potencia del agua que cae en una presa o la potencia del vapor de una planta eléctrica hacen girar un enorme imán mediante el espiral de un generador. El movimiento del imán produce una fuerza electromagnética en el espiral que hace que la corriente fluya por el cable. O sea, el movimiento y el magnetismo producen electricidad en el generador, mientras que la electricidad y el magnetismo producen el movimiento de un motor. La mayoría de los motores eléctricos dependen de la corriente que producen los generadores, y estos son los responsables de las enormes cantidades de energía eléctrica de que depende nuestro mundo tecnológico. Los generadores que proporcionan la mayoría de nuestras necesidades producen corriente alterna de la siguiente manera. Se montan dos argollas en el eje sobre el que gira el espiral. Las argollas toman contacto con dos escobillas de carbón o de cobre. Estas escobillas conectan las argollas a un circuito externo y cuando el espiral gira en el campo magnético, una mitad se mueve hacia arriba y la otra mitad hacia abajo. Esto produce una corriente de dirección única. Conforme va girando el espiral, la mitad que se movía hacia arriba ahora se mueve hacia abajo y la otra mitad también ha invertido su dirección. Este cambio de dirección invierte la dirección de la corriente y de esta inversión constante surge la corriente alterna. Los generadores pueden también producir corriente continua sustituyendo las argollas por un conmutador como el que se usa en los motores. El conmutador y las escobillas invierten la dirección de la corriente justo cuando se está invirtiendo en el espiral. Consecuentemente, la corriente del circuito interno va siempre en la misma dirección, aunque la del espiral sea alterna. Cuando la corriente eléctrica sale de la planta generadora, suele pasar por un aparato llamado transformador. El transformador puede aumentar o disminuir la fuerza que mueve la corriente, el voltaje. Lo incrementa a fin de que pueda transmitir la potencia a grandes distancias. Es la manera más eficaz de enviar corriente por medio de cables. Para uso doméstico o comercial, los transformadores disminuyen el voltaje. La mayoría de los aparatos eléctricos que utilizamos funcionan con bajo voltaje. El transformador cambia el voltaje de la siguiente manera. Imaginemos dos cables en espiral. Cada uno está conectado a un circuito diferente, pero los dos rodean al mismo núcleo. Cuando la corriente pasa por uno de ellos, genera un campo que magnetiza al otro. Pero como los dos comparten el mismo núcleo, sus campos se concentran al unísono y actúan como un gran campo único. Mientras fluya continuamente una corriente, nada ocurrirá. Pero supongamos que de repente cambiamos la dirección de la corriente de una de las espirales.
Una ráfaga de corriente pasa por la segunda espiral y su circuito. Si la corriente invierte de nuevo su dirección, otra ráfaga pasa por la segunda espiral en dirección opuesta. En corriente alterna, la inversión es constante. ¿Pero por qué? Porque cada vez que la corriente cambia de dirección, los campos magnéticos que rodean las espirales se derrumban y cambian de dirección. El movimiento de este campo magnético cambiante de la segunda espiral pone en movimiento sus electrones. De nuevo, la relación entre electricidad, magnetismo y movimiento. Así que el transformador puede pasar corriente alterna de un circuito a otro. Pero para conseguir cambiar el voltaje, el transformador debe tener las espirales con distinto número de vueltas. Si la segunda espiral tiene más vueltas, se convierte en un transformador de subida. Cuando se introduce corriente alterna en la primera espiral, la corriente que genera la segunda tiene un voltaje más alto. Se transforma. El voltaje se puede disminuir utilizando un transformador cuyo segundo juego de espirales tenga menos vueltas que el primero. Los transformadores, generadores y motores dependen de fuerzas electromagnéticas. Pero estas fuerzas causan un efecto mucho más grande en nuestro planeta. El campo magnético de la Tierra es muy parecido al que se forma alrededor de una barra magnética y se pone en movimiento por medio de las corrientes eléctricas del interior de la Tierra. Las temperaturas aquí son tan altas que los átomos del hierro y del níquel que forman el núcleo interno están desprovistos de electrones y cogen cargas. Se cree que la rotación de la Tierra los pone en movimiento. Estas cargas eléctricas en movimiento pueden producir el campo magnético de la Tierra. El campo terrestre se extiende por el espacio donde actúa sobre las partículas cargadas que se producen en el Sol. Aunque el Sol es esencialmente una gran bola de gas, estas partículas están tan calientes que ya no actúan como gas, sino como corrientes de plasma de átomos cargados positivamente y de electrones cargados negativamente. Estas partículas responden a los campos magnéticos y cuando caen bajo la influencia del campo magnético terrestre, fluyen por la espiral que se forma entre los polos magnéticos de la Tierra. En las zonas polares, donde el campo las aproxima más a la Tierra, excitan a las moléculas de la atmósfera exterior y con un efecto muy parecido a lo que sucede con los tubos fluorescentes, producen la aurora boreal en los polos. El color blanco verduzco lo producen los átomos del oxígeno, que también pueden crear una luz carmesí cuando el plasma tiene gran cantidad de energía. Los átomos de nitrógeno añaden franjas azules y violeta. La acción del campo magnético sobre el plasma tiene aplicación práctica en la investigación que intenta controlar el enorme calor de la fusión nuclear. La fusión nuclear, mediante la cual los átomos de hidrógeno se convierten en helio, produce la enorme energía del Sol y otras estrellas. En algunos experimentos para controlar esta fusión hay que mantener el ardiente plasma de hidrógeno en un espacio muy pequeño. Puesto que el plasma responde a los campos magnéticos, se han fabricado distintas clases de recipientes magnéticos para mantener el plasma en su sitio, que se ve repelido desde todos los puntos de su contenedor. De todos estos experimentos, aprovechando la energía que nos brinda el Sol, pueden surgir otros medios de producir grandes cantidades de electricidad. Y la relación entre electricidad y magnetismo volverá a tener un profundo efecto en nuestra forma de vida. Por más que me esfuerce explicando, siempre va a haber un video en YouTube que lo explique mejor. No sé si ya se conectó Jairo Villatoro. Sí, ingeniero, adelante. Tus comentarios del video, ¿qué te llamó la atención? De entradita, pues, cómo se genera todo lo que es electricidad, ¿no? Que el principio, pues, es el electromagnetismo, que a partir de ahí, pues, se mueven y, obviamente, hablando de corriente alterna, como vimos en el video, se mueven trenes, vehículos, el desarrollo que se tiene con este
pues con lo que es la electricidad, ¿verdad? Es eso. Gracias, Walter. Tal vez la misma pregunta. Pues creo que, digamos, al final es parte, los motores pues vienen siendo una parte muy importante a nivel general, ya que sin ellos pues no se puede hacer mayor cosa porque sirven, digamos, para generar la energía eléctrica al final, igual mecánica en los vehículos, transporte y al final, digamos, en las centrales hidroeléctricas o, bueno, al final todas funcionan igual, las eólicas, que al final es tratar de hacer girar una turbina y ya que esta haga girar ¿cómo se llama? Dentro de las bobinas, el magneto dentro de las bobinas para poder generar las corrientes. De acuerdo. La verdad que el video siento que está bastante bien explicado, pero a pesar de eso cuesta un poco seguirle el hilo a todo el video. Como les mencionaba, mi interés no es que conozcan a la perfección el funcionamiento, sino que ustedes sepan identificar como consultores qué pueden hacer para la eficiencia energética. ¿Qué sería lo más importante en caso de eficiencia? Pues evaluar el nivel óptimo de operación que tiene el motor. Debería estar entre el 60 y el 80% de la carga nominal. Si está debajo de este porcentaje o encima de, la eficiencia ya no va a ser la misma, puede haber sobrecalentamiento y reducir la eficiencia. Irving, levantaste la mano. Sí, bueno, solo para hacer un comentario de todo esto del magnetismo. Uno de los episodios de de esa serie que daban en Nat Geo que se llama Cosmos, explican muy bien cómo fue que surgió todos estos principios con las leyes de Faraday, creo que son. Entonces, sí, las de Faraday. Es bien interesante ese episodio de Cosmos y explica cómo él analizó, porque él era prácticamente un inventor, y cómo de ahí surgió, bueno, todos los motores y gran parte de las máquinas que ahora se utilizan. Únicamente era eso, ingeniero. Gracias por la recomendación. Los que escucharon, pues eso de Cosmos creo que está en YouTube, si lo pueden ver, está buena recomendación. Solo denme un minuto. Perdón, continuamos. Bueno, lo que les comentaba, lo que nos interesa bastante es saber identificar estos temas. Siempre ver con las cámaras termográficas de calor que esté operando adecuadamente, si no, pues ese es un tema de eficiencia. ¿Cómo vamos a saber esto? Pues todo esto está en la placa, que son más o menos como esta. Este WEC es una marca bastante común de máquinas eléctricas y motores, por eso la puse. Todas las placas son diferentes, dependerán del fabricante, pero esta me gustó primero que tenía los números, identificaba qué es cada cosa y está bastante completa. Como les mencionaba, la tensión nominal nos va a decir si el voltaje que se le aplica no es el correcto, la eficiencia no va a ser la correcta. Esto es esta parte que dice voltaje 380, 660, es el caso de este. En este caso tiene 2 voltajes porque es el tipo de conexión. Si se dan cuenta, aquí está conexión delta, le llaman a este tipo de conexión, que es cómo se agrupan los devanados. Operan 380. Y en estrella le llaman a este tipo de conexión, operan 660 volts. ¿Por qué tienen diferentes tipos de conexión? Más que todo para el arranque. Una conexión delta requiere menos tensión, pero la potencia, menos tensión, mayor potencia, y la estrella es al revés. Tiene mayor tensión y menor potencia. ¿En qué nos interesa esto? Pues hay una categoría de motores, solo la estoy buscando, esta, que dice el número 8, donde tengo el mouse. Esta es categoría tipo F. ¿Qué significa que sea tipo F? Que estos motores son de baja corriente. Cuando digo baja corriente me refiero a la corriente de arranque.
Yo creo que lo mencionamos cuando veíamos los análisis de las viviendas, que a veces habían picos en las industrias. Gran parte puede ser por este tema de los arranques de motores. Estos de categoría F son los que menos consumen en el arranque. Están más o menos alrededor de 1.25 veces la tensión nominal. Pero así como hay otras categorías que tienen arranques más, se disparan más, llegan hasta 3 veces algunos su consumo nominal. Entonces sí es algo a considerar. ¿Qué puede hacer uno como sugerencias de eficiencia energética? Pues ver que los motores no estén sobredimensionados, sino que sean realmente lo que uno necesita. Si está sobredimensionado, pues puede que esté operando abajo del 60% de su carga nominal y no va a ser eficiente. O si tiene demasiada carga, puede estar arriba del 80% y mismo efecto. Hay otros detalles bien técnicos, por ejemplo, este que dice frame. Ese es detalles puramente de la carcasa, no nos aporta mucho. Aquí vamos a ver. Este 9, que tiene un diferencial T, es la temperatura máxima que opera, 80 grados Kelvin. Este sí es súper interesante porque si tenemos un equipo para medir calor, este puede ser un factor decisivo para ver la eficiencia. Si está operando encima de eso, pues ya sabemos que no está operando bien y es algo que se debe trabajar. ¿Qué otro? Por ahí, sí, me levantan la mano. Adelante. Ingeniero, con una consulta ahí en la placa, ¿dónde se determina si el motor es monofásico o trifásico o no se mira ahí? Esta parte que tenemos acá ya nos dice que es trifásico. ¿Te das cuenta? Aquí están las 3 conexiones de cómo se puede configurar. Y delta estrella es trifásico. Si fuera solo una fase, solo tuviera W y U. O sea, si un motor trifásico se puede convertir a monofásico o viceversa. Viceversa no, pero sí, trifásico sí se puede operar como monofásico. Ok. Pablo Ovidio, adelante. Yo le estaba preguntando, ingeniero. Ya, gracias. Perdón. Gracias. Mije, otro tema. ¿Sí? También ahí en el número 2, ahí dice que es trifásico. Gracias por el comentario, cierto. Aquí está el trifásico. Otro factor importante es la frecuencia. No sé si se dan cuenta en el video que mencionaban de que operan a 50. Ese video no es de Latinoamérica, pero aquí en nuestro caso son 60 Hz, que es el voltaje del sistema. ¿Qué otro interesante? Veamos. Esta es la clase, ya se los mencioné. Las revoluciones, minutos a la -1, que son revoluciones, 1475 revoluciones por minuto. Estos son parámetros puramente técnicos, el peso del motor, el 18. Y el otro, corriente nominal. Esta es la corriente que opera. Si tenemos cómo medir la corriente, de ahí también podemos determinar cosas que afecten la eficiencia. Tiene que operar 70.1 para el arranque, por eso es mayor. Y normalmente opera con 40.4. Si se dan cuenta, sí es significativo el arranque en este motor. Esta que dice ambiente es la temperatura ambiente máxima que puede operar. Si la industria es muy caliente, deberían poner un sistema de refrigeración adicional a lo que ya tenga el motor. Y este PF es el factor de potencia. Dice que este opera a 0.86. Adelante, al que levantó la mano. Walter. Ingeniero, solo una consulta. Ahí los diferentes amperajes, uno es para el 380 y el otro es para el 660, si no estoy mal. Correcto. Tienes razón, no es del arranque, tienes razón. Ok, gracias. Lo que decía el ingeniero Walter es correcto. Entonces, lo que uno debe hacer realmente es ver la placa. Obviamente, las placas son valores teóricos. Siempre, si se puede hacer una medición, mucho mejor. Y desde aquí puede uno empezar a ver recomendaciones de eficiencia energética.
¿Algún otro comentario? No cambiamos de tema. El otro tema que corresponde al día de hoy, si se dan cuenta, el tema de motores, bueno, no se vio mayor detalle, pero mi objetivo era transmitirles eso, que puede hacer uno para buscar eficiencia. No tanto el funcionamiento, pero igual si les quedan inquietudes, estos documentos que subí para bibliografía son muy buenos. En especial este libro tiene toda la física detrás de las máquinas eléctricas, muy completo. Con los tipos de iluminación, ya lo había mencionado en algunas sesiones anteriores, que son las incandescentes o de filamento, que son los bombillos poco eficientes que vendían antes por todos lados de 5 quetzales. Fotoluminiscencia, son los fluorescentes, también estos son bien comunes porque no son tan caros como un LED y son bastante económicos. Funcionan con el principio de ionización de gases al recibir una tensión. Reciben una tensión en ambos bordes del foco y calientan un gas que emite la luz. Y electroluminiscencia, que son los focos LED, que funcionan con el efecto fotoeléctrico, que es un semiconductor sometido a un campo eléctrico. ¿Cómo puede ser la iluminación? Aquí hay un ejemplo, puede ser iluminación directa. Que sea directa significa que enfoca un punto en específico, es decir, que del 90 al 100% de iluminación cae en un punto. ¿Por qué nos interesa esto? Pues lo que les comentaba de que para ciertas normativas de lugares es necesario considerar el nivel de lúmenes. No sé si lo vimos en el caso práctico que decíamos que una oficina tenía que tener 300 lúmenes para hacer un ambiente agradable a la vista y que no moleste. Entonces, en ese caso puede ser directa o semidirecta. Semidirecta hay una parte que no va directamente, sino que va a la parte superior del foco. General difusa ya tiene un porcentaje mucho más pequeño, de 40 a 60%. Directa e indirecta. Esto es bien común, tal vez Jairon Villatoro. ¿En qué lugares has visto iluminación indirecta? ¿Era conocido? Indirecta posiblemente en restaurantes o en centros de, ¿cómo les explicara yo? Centros de, que se me va la palabra, donde de diseño, por ejemplo, donde quieran resaltar ciertas figuras, ciertas imágenes o ciertos diseños arquitectónicos y que se apoyan básicamente en la luz indirecta, ¿va? Que enfocan hacia un lado, pero lo que requieren o lo que necesitan es decir que la luz indirecta, ¿no? El reflejo de cierta luz, ¿va? Que va dirigida hacia cierta área. No sé si me explico. De acuerdo. También adicional podría ser galerías de arte. Temas de este tipo. Entonces, se dan cuenta, no hay una ideal para todos, sino que depende de los requerimientos. Adelante, Joshua. ¿Qué tal, Inge? Digamos, un ejemplo puede ser un cine en los pasillos, en el caminamiento, porque sirve para casos de emergencia, en rutas de evacuación y todo eso. De acuerdo. Sí, en arquitectura ustedes lo ven bastante. Vos eres el que es arquitecto, ¿verdad? Sí. Eso tienen que considerarlo bastante para el diseño. Entonces, en función al tipo de iluminación que se necesita, pues también tienen que ver cuál les conviene más. Esa es la parte de diseño. Hablando de iluminación, viene el tema de alumbrado público, que creo que es de interés para mucha gente. ¿Qué tipos de luminarias tenemos en Guatemala de alumbrado público? Esta imagen que estoy ahorita moviendo es un extracto de un conteo de luminarias de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica no me recuerdo qué municipio, pero en este caso tenían vapor de mercurio de 100 watts, de 100, 175, 250 y 400. Si se dan cuenta, que sea de vapor de mercurio no significa que tenga una potencia definida y dependerá de qué tanta iluminación disponga. Por eso cuando ustedes ven el alumbrado público, a veces no es tan claro como otros que son bastante claros a pesar de ser el mismo tipo de luminaria. Muchas veces es falta de mantenimiento, pero puede ser que tengan diferentes valores de potencia. El vapor de sodio también tiene varios.
LED, consumo mucho menor, y fluorescente. ¿Qué características tienen estos de vapor de mercurio? Son menos eficientes. Las de vapor de sodio se caracterizan por tener una vida útil más larga, y las LED que pues mucho más eficientes, pero son muy caras, y la vida útil también es superior. Aunque las LED, a pesar de que tienen menor consumo, pero a veces no alumbran tanto como una de vapor de sodio. Entonces las de vapor de sodio son bien aceptadas en muchos lugares por lo mismo. El consumo del alumbrado público, obviamente las distribuidoras no pueden tener un medidor en cada poste. Primero, porque es muy costoso. Habría medidores cada 40 metros y muy elevado. Segundo, porque se lo roban. Y tercero, que pues, hay una fórmula de cálculo que aprueba la comisión, que es esta que estoy moviendo ahorita. Entonces, cada tecnología tiene una ecuación. Estas resoluciones están en la página de la comisión. Con esto hacen el cálculo. Entonces dice estimación de consumo mensual de energía en el sistema de alumbrado público municipal sin medición directa de energía. Todos los meses, bueno, más bien, no recuerdo con cuánta frecuencia lo hacen. Yo creo que es una vez al año, pero hay un grupo encargado de personas que cuenta cuántas luminarias hay en cada sitio. Están haciendo validaciones constantemente para ver que no se haya dañado una, para hacer este conteo de luminarias. Si alguien estaba haciendo un tema de tesis de esto, me lo mencionó. Esta información es pública. Si uno quiere saber cuántas luminarias hay en su municipio, lo puede pedir a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y les dan un detalle como este que tengo yo acá. Entonces, pues la ecuación es el consumo mensual de energía eléctrica, cuántas lámparas hay, qué tipo de bombilla es. Hay un factor, no copié toda la ecuación, pero aquí tengo el resto de la ecuación. La potencia de la bombilla, relación de potencia lámpara alumbrado público, factor de carga, cuántas horas se utiliza esa luminaria al mes. Obviamente eso es estimación, porque se encienden solas y no todos los días se encienden a la misma hora, pero tienen unas tablas de estimado. ¿Y cuántos días tiene el mes? Entonces el alumbrado público siempre es con cálculo. Lo hacen las distribuidoras y se lo solicitan a las municipalidades. El problema con esto es de que las municipalidades recolectan este dinero y le pagan a las distribuidoras el alumbrado público, que es responsabilidad de ellos, pero está el convenio municipal que ya lo he mencionado en otras sesiones, que las municipalidades tienen autonomía para hacer estos cobros. Entonces, normalmente no cobran lo que debería ser. Las distribuidoras les da, por ejemplo, el cálculo que cueste 30,000 quetzales, le pasan la factura a la municipalidad hace lo que tengan que hacer para cobrarle a los usuarios con la factura eléctrica, el monto que ellos definen, y con eso, en teoría, deberían de pagar únicamente el alumbrado público. Lastimosamente, aquí en Guatemala no pagan solo alumbrado público y pagan algunas otras cosas que no deberían de pagar. En el caso de EXA, ¿se acuerdan cuando vimos la facturación que estaba en el 13.8%? Y algunos tenían un poco más, depende del municipio que fueran. Es porque constantemente estos municipios hacen un recálculo de cuánto tienen de consumo de alumbrado público y en base a eso piden el porcentaje de cobro. Si alguien tiene algún comentario del tema de alumbrado público. De acuerdo. Y el tema de la tarea que les había comentado va a ser sobre vehículos eléctricos. Básicamente lo que se necesita es que haga un informe pequeño, mínimo 2 páginas puse aquí, con las lecturas que estoy subiendo. Todavía no he terminado de subirlas, pero las voy a subir al aula virtual. Lo voy a poner como nombre tarea. Y se pudieran poner las ventajas y desventajas. ¿Qué desventajas puede tener un vehículo eléctrico? Costos. Definitivamente son súper elevados los costos de inversión. El mantenimiento de un vehículo eléctrico también es bastante elevado.
las baterías que utilizan son altamente contaminantes. Si bien es cierto, los venden como renovables y eficientes y todo, pero sí los materiales que utilizan para las baterías son contaminantes. En Guatemala, desventaja podría ser también el tema de poca accesibilidad a las gasolineras electrónicas. Ventajas, menor costo de combustible. Entonces, ¿algún comentario para la sesión de hoy? Realmente eran pocos temas. Ingeniero, la tarea de estos los vehículos eléctricos va a estar enfocado directamente aquí en Guatemala o puede ser a nivel general. Uno de los documentos que estoy subiendo es de Latinoamérica, otro es de España y otro es a nivel general, pero lo pueden hacer a nivel general. Lo importante es que utilicen las bibliografías que estaban ahí. Gracias. Ingeniero. Adelante. ¿Podría ampliar un poquito el tema de las municipalidades? ¿Cómo se manejan con las distribuidoras? No. ¿Te quedó alguna duda? Bueno, pero... Sí, bueno, no exactamente una duda, pero para saber exactamente cómo es lo que estaba mencionando era que las municipalidades le tienen que pagar a la distribuidora cierta cantidad o es por el consumo y ellos ponen su precio o... Sí, mira, entonces el caso aquí es la distribuidora hace el cálculo de cuánto es el consumo del alumbrado público. Quien es responsable de pagar el alumbrado público es la municipalidad. Entonces mensualmente viene la distribuidora y le dice, me debes 35,000 quetzales de alumbrado público. La municipalidad le dice a la empresa eléctrica, cobre 40 quetzales de cargo fijo a todos los usuarios para recuperar y poder pagar esos 35,000 quetzales. Entonces la distribuidora incluye en su factura ese cargo fijo, lo cobra, se lo entrega a la municipalidad y la municipalidad le paga el monto exacto que se le dio a facturar de alumbrado público. Entonces ahí es donde pasa todo este problema. Si la factura fue de 35,000 y pusieron un cobro fijo de 50 quetzales y con esos 50 recaudaron 60,000, hay una diferencia entre 60,000 y 35,000, solo pagan los 35,000 y el resto es para uso municipal. En el caso de los que es porcentual, igual siempre pasa siempre hay un margen. Si fueran de lo más transparente las municipalidades, este dinero se guarda y el próximo año que piden recalcular el porcentaje, tienen un monto a favor y en base a eso pues, deberían hacer el porcentaje, pero no es muy a menudo. Yo trabajé exactamente en este tema cuando estaba en la comisión y son muy pocos los municipios que piden por iniciativa propia el cálculo porcentual. Entonces, lastimosamente, así es como se maneja en Guatemala. Ok, gracias. Ingeniero, sobre este tema, así como la DIACO, ellos no verifican que realmente al consumidor se le esté cobrando lo que debe pagar realmente y no hacia el antojo de la municipalidad, porque como usted dice que es en función de la cantidad de focos que se debe de cobrarle al usuario, pero no siempre el consumo es el mismo. Sin embargo, en la factura siempre los cobran lo mismo, lo que es la tasa municipal, creo que es lo que viene estipulado ahí por alumbrado público. Idealmente sí debería, pero la DIACO no tiene autoridad, por lo mismo de que el convenio municipal está encima de ellos. No pueden, aunque querramos y reclamemos, la DIACO no tiene autoridad sobre las municipalidades, son estatales y pueden manejar esto realmente como quieran. Se ha peleado mucho en el Congreso este tema. De hecho, la comisión ha metido casos de estos. Es tema que siempre se pelea con los directores para que todos los municipios sean porcentuales. Sin embargo, ahí sí hay que hacer un cambio en la Constitución. Es bastante complicado. No se ha hecho, nunca se mueve de los diputados y a la fecha sigue así. Hay mucho, realmente es un tema de corrupción, pero no hay mucho que pueda hacer. La DIACO sí es más que todo para privado, ahí no puede hacer mayor cosa. Ingeniero,
Y otra situación que veo yo allí es que cuando hacen la actualización del alumbrado público, por ejemplo, digamos que es más la cantidad de usuarios en cuanto a acometidas que de alumbrado público y realmente aunque vayan actualizando el porcentaje no baja, ¿verdad? Debería bajar porque digamos, hacen nuevas acometidas y siempre el alumbrado público sigue siendo el mismo. O el problema que le pasa mucho también a muchos municipios que les cobran alumbrado público y no tienen lámpara cerca. Ah, esa es otra situación, cobran alumbrado público y no hay alumbrado público. Sí, sí, lastimosamente así es como está ahorita estructurado. Ojalá que algún día lleguen a reformar estas leyes y se cambie esto, que quiten la autonomía de las municipalidades, pero lo dudo un poco que pase en corto plazo, lastimosamente. El tema aquí es que desde que se inició a hacer el cobro de alumbrado público, bueno, si lo manejaran aparte, la municipalidad tendría que ir a la casa de todos los vecinos y decirles, miren, me deben 40 quetzales de alumbrado público. Con esto vamos a pagar la factura. Nadie les pagaría. ¿Quién le va a pagar a la municipalidad si le van a pedir una cuota de alumbrado público? Pues ya no lo carguen a la factura eléctrica, nadie les pagaría. Y este ha sido el eterno debate de OXA y de ORSA, que dicen de que no debería estar el alumbrado público en sus facturas, pero realmente no pueden hacer nada. Al final es un servicio básico, ya lo tienen cargado la factura, no se lo pueden quitar de encima, si no, no les van a pagar. Es un tema bien complicado y de mucho debate que ha estado engavetado en el Congreso, pero esperemos que algún día se reforme. Yo solo quiero aportar algo. Adelante, Carlos. Casualmente uno de los temas que yo veo ahí en el ministerio es este y siempre ha sido un problema porque realmente, digámosle que los varios sectores son los que no colaboran para resolverlo. En el caso de las municipalidades, muchas de estas ya han implementado eficiencia energética. El problema es que luego no bajan la cuota, o sea, siguen cobrando lo mismo y algunas tienen utilidades hasta del 700%, o sea, ni una empresa sana tendría un porcentaje de utilidades tan alto como ese, ¿verdad? Lo ideal sería que tuvieran un porcentaje de utilidades del 30 o 35%, exagerando, pero del 700% es hasta cierto punto una barbaridad, porque de todas maneras la gente lo que percibe es de que la energía eléctrica es cara, cuando realmente en este servicio están pagando bombeo de agua potable, todo lo que no cobra la municipalidad en otros rubros como UCI. Entonces, realmente ha sido como la gallinita de los huevos de oro de las municipalidades, porque como no se les puede establecer un límite, ellas abusan y cuando se quiere establecer cierto orden, amenazan con que van a dejar de pagarle a la distribuidora, entre otras cosas. Entonces, esto desde hace tiempo creo que dejó de ser un problema técnico, sino es puramente político. Y casualmente ahorita hay una discusión sobre eso, sobre por qué en la factura eléctrica le cobran a uno el bombeo de agua potable cuando realmente ese es un servicio que se debería de cobrar en la factura de agua potable. Los alcaldes, por ejemplo, argumentan de que no, que si ellos hacen eso los van a quemar vivos. Pero por otro lado, la distribuidora tiene muchos problemas por la percepción que existe sobre el costo de energía eléctrica. Entonces, solo eso quería aportar. Gracias. Yo como experiencia personal, cuando trabajé en el tema de alumbrado público, un municipio de Alta Verapaz solicitó que hiciéramos el cálculo de cuánto debería ser el porcentaje de pago del alumbrado público. En este caso, estaba la Universidad Landívar, una sede que hacía facturas como de 6,000 quetzales de energía y pagaba 90 de alumbrado público. Y casas que consumían 200 seguían pagando 90 de alumbrado público. Yo fui a presentarle a los COCODES, a la municipalidad, el tema de cuánto iba a ser el cálculo. Y cuando hice el cálculo me quedó un remanente de 40,000 quetzales. Cuando lo presenté, inmediatamente me interrumpió uno. ¿Y dónde voy a sacar esos 40,000 quetzales que faltaban? Y mi respuesta fue, pues no se van a sacar a ningún lado, sino que van a ir directamente a un beneficio a los usuarios. Y habían estadísticas de cuántos usuarios se beneficiaban al respecto.
y desde entonces se levantó esta persona que era representante de la municipalidad y se salió. Obviamente ese municipio sigue sin tener porcentaje de alumbrado público y es un tema de corrupción, como mencionaba Giancarlo, es más político que técnico. De acuerdo. Hoy sí la clase fue bastante corta, pero vamos a terminarla por hoy aquí. Solo las personas que tengan comentarios de las notas, si se pueden quedar, y los que tienen amarillo y rojo definitivamente también. Y a los demás, pues muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima sesión. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Ingeniero, una consulta. ¿La tarea para qué día se tiene que subir? La voy a subir como todas para el próximo sábado a las 2 de la tarde. Ok. Usted va ahí siempre en el aula virtual. Sí, en el aula virtual. Todavía no la he puesto. Es que tuve problemas con subir a OneDrive. Hasta ahorita vi que se subieron. Pero voy a subir los documentos y voy a crear la tarea en aula virtual también. Ok, ingeniero. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde, ingeniero. 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 Feliz tarde.